queremos resolver la ecuación tan x es igual a 6 negativos en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Lo primero que podemos notar aquí es que no vamos a encontrar valores de funciones tangentes de 6 negativos en el círculo unitario usando triángulos de referencia, por lo que tendremos que usar una calculadora para resolver esta ecuación. Además, para aislar x en nuestra ecuación, tendremos que usar la función de tangente inversa o tangente de arco. Entonces, para una revisión rápida, si tenemos la función y es igual a arctangente x, la computadora x sería todos los valores posibles de la función tangente y por lo tanto, el dominio sería todos los números reales, y el output y sería un ángulo en el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2. Entonces, para resolver la ecuación tangente x es igual a 6 negativos. Para aislar x, tendríamos que tomar la tangente inversa, o arco tangente, de ambos lados de la ecuación. Entonces, tomamos la tangente inversa de la izquierda, así como la tangente inversa de la derecha, lo que nos daría tangente inversa, tangente x, es igual a la tangente inversa negativa 6. Entonces, la tangente inversa de la tangente x se simplifica a x. Entonces tenemos x igual a la tangente inversa negativa 6. Y ahora iremos a la calculadora. Primero queremos verificar que estamos en modo radianes. Entonces, presionaremos la tecla de modo. Observe cómo se resalta radian, así que regrese a la pantalla de inicio. Y ahora presionaremos la segunda tangente para la tangente inversa 6 negativo, cierre el paréntesis y entre. Observe cómo la calculadora nos dice que x es aproximadamente negativo 1.4056 radianes. Entonces, aunque esto sería una solución a nuestra ecuación, observe cómo este ángulo no está en el intervalo dado. Pero aún podemos usar este ángulo para determinar las soluciones en el intervalo dado. Si dibujara este ángulo en la posición central, el lado inicial estaría a lo largo del eje x positivo aquí, porque es negativo, rotaríamos en sentido horario 1.4056 radianes. Entonces digamos que el lado de la terminal estaría aquí. Esto puede no ser a escala. Ahora, la rotación de este ángulo es en sentido horario, pero observe que el ángulo de referencia sería positivo 1.4056 radianes. Entonces, si bosquejáramos un triángulo de referencia, podría verse así. Y debido a que estamos buscando ángulos en el intervalo de 0 a 2 pi, un ángulo que tendría el mismo valor de función tangente de 6 negativos sería este ángulo aquí. Entonces, una solución para x en el intervalo dado sería 2 pi radianes, o una revolución completa, menos el ángulo de referencia. Entonces digamos x sub 1 es aproximadamente igual a 2 pi menos el ángulo de referencia, que es una aproximación decimal 1.4056 radianes. Vamos a determinar esta diferencia. Entonces 2 pi menos 1.4056 radianes sería aproximadamente 4.8776 radianes. Pero todavía hay otro ángulo en este intervalo que tiene un valor de función tangente de 6 negativo. La tangente es negativa en el cuarto cuadrante aquí. Porque, recuerde, tangente θ es igual a y dividido por x. En el cuarto cuadrante, x es positivo y es negativo. Entonces, esto significa que la tangente también sería negativa cuando la coordenada x es negativa y la coordenada y es positiva, lo que estaría en el segundo cuadrante. De nuevo, en este cuadrante, la coordenada x es negativa, la coordenada y es positiva y, por lo tanto, y dividido por x seguiría siendo negativo. Entonces, si dibujamos el mismo ángulo de referencia en el segundo cuadrante, podemos encontrar una segunda solución a nuestra ecuación en el intervalo dado. Entonces, digamos esto aquí, forma un ángulo de referencia de 1.4056 radianes con el eje x. Eso significa este ángulo aquí. También tendría un valor de función tangente de 6 negativo. Y sigamos y dibujemos también el triángulo de referencia para este ángulo, que se vería así.
Bueno, la medida de este ángulo sería media rotación, o pi radianes, menos el ángulo de referencia de 1.4056 radianes. Y por lo tanto, la segunda solución en el intervalo dado, sería x sub 2 es igual a pi radianes menos 1.4056 radianes. Y nuevamente, debido a que este ángulo es una aproximación, digamos que x sub 2 es aproximadamente igual a esta diferencia. Y ahora volveremos a la calculadora una vez más. Tenemos pi radianes menos 1.4056 radianes. Entonces, el ángulo en el segundo cuadrante con un valor de función tangente de 6 negativo sería aproximadamente 1.7360 radianes. Estas son dos soluciones a la ecuación dada en el intervalo dado. Para verificar esto, podríamos graficar la función tangente, graficada aquí en azul, en el intervalo de 0 a 2pi. Luego, si graficamos la línea y es igual a 6 negativos, graficados aquí en rojo, observe cómo tenemos dos puntos de intersección en este intervalo. Tenemos el punto de intersección aquí y aquí, donde este valor x sería la solución que encontramos en el segundo cuadrante, y este valor x sería el ángulo que encontramos en el cuarto cuadrante. Espero que hayas encontrado esto útil.